En este ejemplo nos dice un auto parte y se desplaza con una aceleración de 3 metros segundo cuadrado durante 2 segundos. Como tiene aceleración, ya podemos saber ahí que es un MRV. Ahora que también tenemos lo siguiente, luego el motor se apaga y el auto desacelera debido a una fricción. Desacelera, dice. Entonces va a tener una aceleración negativa durante 8 segundos. A un promedio de, aquí nos está dando ya la otra aceleración, que en este caso está frenando. Luego dice, entonces se aplican los frenos y el auto se detiene a los 5 segundos más, es decir, ya se va a detener en algún determinado tiempo. Nos dice calcular la distancia total recorrida por el auto. Aquí tenemos que nosotros analizar cuántos tramos existen. Si bien sabemos que un auto parte dice, y se desplaza con una aceleración parte, no está diciendo que es cero la velocidad inicial, pero va a tener esta aceleración durante 2 segundos, lo que les decía. Va a partir, vamos entonces a ir graficando acá. Aquí está el auto, está en estado de reposo. Parte, dice, entonces tenemos velocidad inicial cero. Pero va a partir con esta aceleración y durante 2 segundos. Entonces vamos a recorrer alguna distancia, lo que les decía, a esta aceleración durante este tiempo y por lo tanto se va a producir una velocidad final, lo que les decía, los 5 de MRV. Nos está dando estos dos datos, indirectamente. ¿Qué se va a producir durante ese tiempo, a esta aceleración? Se va a producir una velocidad final y una distancia recorrida. Entonces podríamos encontrar los dos. Ahí está el primer tramo. Ahora el segundo. El segundo va a estar, primero concentrémonos en este. Podemos encontrar los dos, ¿sí? El tramo 1 lo vamos a llamar ahí. ¿Qué sucede? Vamos a encontrar la distancia, porque se puede encontrar uno de los dos. Nuestro objetivo es calcular la distancia total recorrida. Entonces calculemos la distancia, velocidad inicial es cero, por tanto todo ese término se anula. Tenemos un medio sobre la aceleración, por tiempo al cuadrado. Ambos datos lo tenemos. Por tanto es simplemente reemplazar y tener cuidado con las unidades. Metro, segundo cuadrado. Nos da la distancia de 6 metros. Noten ustedes que ya tenemos la distancia para el primer tramo. También podemos calcular su velocidad final. Si bien a partir de cero ya tiene alguna velocidad acá con esta aceleración, entonces lo calculamos. ¿Con qué fórmula? Con cualquiera, porque ya tenemos ya en este caso casi todos los datos para ese primer tramo. Vamos a usar la primera, que es la más sencilla. Velocidad inicial es cero, por tanto solamente nos queda aceleración por el tiempo. La aceleración nos dio 3,3 metros segundo cuadrado por los 2 segundos que se ejercen, entonces son 6 metros segundo. Esa es su velocidad final, como pueden ver en el tramo 1. Entonces en este tramo 1 ha recorrido esa distancia, obtiene esa velocidad final. Ahora, para el tramo 2, lo que tenemos que entender nosotros es que para el tramo 2, esta velocidad final del tramo 1 se convierte en la inicial para el tramo 2, ¿sí? Pero va a depender qué otros datos nos den. Vamos a ver si la aceleración se mantiene o cambia. Y ahí tenemos que ir leyendo entonces la segunda parte. Luego el motor se apaga, dice, y el auto desacelera. Quiere decir que esta aceleración ya no continúa en este tramo 2. ¿Qué va a suceder? Va a desacelerar, nos dice. Por tanto, esta unidad, estos 5 centímetros segundo cuadrado, lo estoy convirtiendo a metros segundo cuadrado acá para ya no necesitar convertir más adelante. Pero ¿durante cuánto? Durante 8 segundos. Entonces aquí nuevamente, la velocidad inicial, ¿cuál va a ser? Ya no es cero, sino es la velocidad final del tramo 1. Es decir, los 6 metros segundo cuadrado para nosotros, 6 metros segundo, perdón, es la velocidad inicial para el tramo 2. Entonces ya tendríamos la velocidad inicial y aquí estarían los 5 que están relacionados. Tenemos el tiempo, la aceleración. ¿Qué podemos encontrar? Su velocidad final y su distancia recorrida. Lo que nos interesa es la distancia. Pero vamos a necesitar este dato para el siguiente tramo. Entonces los dos vamos a calcular. En el tramo 2 vamos a calcular su distancia recorrida, velocidad inicial, lo que les decía, va a ser la velocidad final del tramo 1, 6 metros. Entonces, por el tiempo que nos da 8 segundos, su aceleración va a ser negativa porque nos dice que se desacelera. Eso tiene que leer muy bien. ¿Acelera o desacelera? Si es desaceleración, entonces negativo. Aquí está la aceleración por su tiempo, 8 segundos, que nos indica en el segundo tramo. Realizamos los cálculos, nos da 46,4 metros. Calculamos la velocidad final con esta fórmula, o también podrían usar esta de acá, ya que tenemos la distancia. Igual les va a dar lo mismo. Velocidad inicial nos decía que era esta, la final del tramo 1. La aceleración por su tiempo nos va a dar entonces 5,6 metros segundo. Esta es la velocidad final del tramo 2, pero se convierte en la inicial para el tramo 3, si es que existiese, ¿sí? Como pueden ver, ya están los 5 datos de MRV también, ya lo tenemos completito. Entonces, hasta ese momento, ya tenemos que el auto ha recorrido, ¿cuántas distancias? Ya hay 2 distancias, 6 metros más 46,4. Nos pide allá la distancia total. Nos falta del tercer tramo. Para eso nos da los siguientes datos. Entonces, dice, se aplican los frenos y el auto se detiene en 5 segundos.
Noten que la velocidad final en el tramo 1, ¿cuánto era? Era 6, pero se desaceleró como pueden ver, redujo a 5,6. ¿Qué va a suceder en el tramo final? Tenemos que leer qué sucede, si se detiene o no se detiene. Aquí nos dice, se aplican los frenos y el auto se detiene. Esta palabra es muy importante también. Se detiene significa que la velocidad final va a ser 0. Entonces ya tenemos un dato ahí, que la velocidad final es 0. ¿En cuánto tiempo va a llegar a esa velocidad final 0? En 5 segundos. ¿Qué podemos hallar? La distancia. ¿Cuánto es la velocidad inicial en el tramo 3? Es esta, la final del tramo 2. Entonces ya podemos encontrar esos datos. Vamos a analizar el tramo 3, entonces vamos a encontrar la velocidad inicial. No, ya la tenemos, mejor dicho. Vamos a hallar su aceleración, ¿sí? Ya sabemos que se va a detener, pero ¿cuánto es la aceleración? Para eso la velocidad final sabemos que es 0. La inicial es esta de acá, 5,6. El tiempo lo conocemos, pero no sabemos qué aceleración está usando. Es decir, se está desacelerando, pero no la conocemos. Es necesario calcularlo. Entonces, velocidad inicial sobre el tiempo. Hacemos estos cálculos, 5,6 sobre 5 nos da lógicamente un signo positivo, ¿sí? 1,12 metros segundo cuadrado, pero yo lo estoy colocando con negativo para hacerles notar que se está desacelerando, porque eso nos dice que se tiene que detener. Entonces les estoy diciendo aquí que vamos a reducir a esa magnitud, a 1 menos 1,2. Ahora nos falta lo último, la distancia. Ese es el último dato y que nos falta. Entonces, distancia es igual a velocidad inicial por el tiempo por la aceleración, o perdón, menos la aceleración. Aquí está lo que les decía, con signo negativo. Y esto es lo que vamos a colocar en negativo para que desacelere y llegue a la velocidad final 0. Entonces reemplazamos los datos 5,6, que es la velocidad inicial. El tiempo es en 5 segundos. La aceleración es negativa, por eso está aquí con negativo. ¿Cuánto es la aceleración? Es 1,12. ¿En cuánto tiempo? En 5 segundos tiene que detenerse. Realizamos los cálculos, cuidamos siempre que todos estén en la misma unidad y nos da 14 metros. Entonces nos dice que para que se detenga una velocidad final 0, en 5 segundos necesitamos desacelerar, es decir, aplicar frenos y se va a detener en 14 metros. Y ahí está. De esa forma entonces va a llegar a detenerse. Ahora lo que nos pedía, calcular la distancia total de recorrido. Ya tenemos distancia en el tramo 1, distancia en el tramo 2, distancia en el tramo 3. Sumamos y nos da 66,4. Estamos sumando las las tres distancias, porque en este caso hay tres tramos. Pueden haber 4 o más. Eso depende.